Muy buenas tardes para todos, mucho gusto. Mi nombre es Julián Steven Rodríguez Ramírez, soy estudiante de zootecnia y actualmente me encuentro viendo el curso de movifisiología animal. El día de hoy les vengo a hablar de los sistemas digestivos y órganos anexos tanto del equino como del porcino. El aparato digestivo del porcino, equino y órganos anexos. Primero que todo, iniciamos desde la boca o cavidad bucal, por donde ingresan principalmente los alimentos. Eh, las regiones de la boca, tenemos los labios, tenemos los carrillos, tenemos el paladar duro, paladar blanco, paladar blando, perdón, piso de la boca y lengua, y los dientes. Entonces, los labios en los porcinos son agudos, ¿cierto? Tanto el labio superior como inferior son pequeños. En los equinos presentan actualmente unos pelos táctiles que les sirven para la selección de los animales y la aprehensión y selección de los forrajes y granos. Las glándulas salivales. Pues las glándulas salivales, como todos sabemos, son principalmente y muy importantes dentro de los órganos anexos de los animales, porque a través de esas glándulas les permite que estos animales, como es el concentrado, le permite tener esa humedad al momento de la aprehensión, ¿cierto? De la masticación, ¿cierto? Puedan ellos tener esa humedad y poder ingerir un bolo alimenticio blando. Dentro de las glándulas salivales tenemos lo que es la glándula parótida, la mandibular y la sublingual. La lengua está situada en el piso de la boca entre las ramas de la mandíbula. Presenta numerosas papilas. Estas papilas son las papilas gustativas, de las cuales le permite identificar los sabores de los alimentos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la lengua del equino, con sus diferentes estructuras, las pupilas fungiformes. Tenemos la papila foliacea, tenemos las papilas filiformes, y aquí tenemos la lengua del porcino con sus diferentes papilas: la papila fungiforme, la papila foliacea, la papila balada, y su principal función es la captación de alimentos sólidos y líquidos al momento del gusto, al momento de ingresar los alimentos, y también forman parte de la masticación y deglución de los alimentos. Los dientes, importantísimos los dientes, porque una de las principales funciones de los dientes es poder realizar la trituración de los alimentos, una buena masticación. Dentro de los dientes encontramos que se dividen en dos: los deciduos y los permanentes. Dentro de los deciduos tenemos los incisivos, los caninos y los premolares. En el equino tenemos 3 incisivos, un canino y 3 premolares. Igualmente en el porcino. La única diferencia son en los permanentes, que son los premolares, que en los porcinos nos encontramos con 4. La faringe. La faringe en el porcino es larga y estrecha, se extiende hasta el nivel de la vértebra cervical 11 y se divide en la nasofaringe y orofaringe. Y muy importante, porque aquí en la faringe se controla el pasaje de los alimentos a los demás órganos del sistema, como el estómago e intestinos. Y en los equinos tiene una longitud de 15 centímetros. Entonces aquí en la faringe, la epiglotis lo que va a hacer es cerrar la entrada. Al momento en que baja el bolo alimenticio, cierra la entrada de la laringe, evitando de que ingrese alimento hacia al tracto respiratorio. Y
y al momento de cerrar la entrada que es de la laringe, pueden continuar el bolo alimenticio hacia el esófago y del esófago llegar directamente al estómago. Entonces aquí tenemos el esófago. Tenemos que el esófago es un tubo musculoso largo de forma cilíndrica que va desde la faringe hasta el cardio, o como comúnmente se conoce como la entrada del estómago. Su principal función del esófago es impulsar ese bolo alimenticio hasta el estómago a través de los movimientos de contracción que conocemos como peristaltismo. Eh, el esófago del porcino alcanza a medir entre unos 7 centímetros y en la parte media 4.2 centímetros, y en el equino mide el esófago de 1.25 centímetros a 100.50 centímetros. Como ustedes lo pueden ver, este es el esófago del equino y este es el esófago del porcino. Aquí tenemos las glándulas, ustedes las pueden ver. Bueno, el estómago, entonces tenemos el estómago del porcino. Se encuentra intratorácico del lado derecho y su capacidad es de 5,7 a 8 litros y posee una mucosa y se divide en 4 regiones. Entonces las 4 regiones, como las tenemos acá en la imagen, que es la región esofágica, región cardial, púndica y pilórica. Y en el equino se encuentran dos, se divide en dos, que es no glandular y la glandular. Aquí como pueden ver tenemos aquí la estructura del estómago, aquí tenemos la entrada del esófago, aquí tenemos el cardias, ¿cierto? Este cardias es el que evita, eso es un músculo que evita de que el alimento que está aquí en el estómago salga hacia se devuelva y genere vómito en los animales, ¿cierto? Y aquí tenemos como tal el píloro, acá es el píloro, y aquí tenemos el duodeno. El estómago en equinos tiene una capacidad de 9 a 15 litros, se extiende desde la novena hasta la 14 costilla y posee un peso más o menos de 350 kilogramos peso vivo. Y la mucosa se divide en dos regiones, como les hablaba ahora, se divide en la región no glandular y la glandular. Ahí tenemos las diferentes estructuras del estómago de los equinos. Intestino delgado del porcino. El intestino delgado se encuentra formado por el duodeno, el yeyuno y el ilión. Inicia en el píloro y termina en la válvula ileocecal y ocupa la cuarta parte derecha posterior de la cavidad abdominal. Mide de 15 a unos 120 metros. Entonces tenemos el duodeno, el yeyuno y el duodeno, el yeyuno y el ileón. El duodeno inicia en el píloro y aquí recibe las secreciones pancreáticas y biliares mediante conductos, como los pueden ver en la imagen. Aquí tenemos el hígado, tenemos las sales biliares, el páncreas y todas esas secreciones que generan estos órganos anexos. Ellos ingresan mediante conductos directamente al duodeno. En el yeyuno y el ilión, su principal función es absorber nutrientes. Asimismo pasa con el intestino del equino, pero sus diferencias es que son más grandes. Mide aproximadamente 22 metros y está extendido en su diámetro, que varía de 7,5 a 10 centímetros. Tiene una capacidad de 40 a 60 litros aproximadamente. El intestino grueso del porcino tiene aproximadamente 4 metros de longitud y su mayor parte es más ancho que el intestino delgado y está conectado por un mesenterio con la pared abdominal dorsal entre los riñones. Está constituido por el ciego, colon y recto. El ciego es cilíndrico de 25 centímetros de largo y de 8 centímetros de ancho. El colon al principio tiene el mismo diámetro que el ciego, pero gradualmente se va haciendo más pequeño.
y se dividen en colon ascendente, transverso y descendente. Y pues el recto ya es como tal la continuación del colon descendente, pero ella está rodada normalmente de grasa. Y ahí es donde finaliza como tal todo el sistema digestivo. Aquí tenemos el intestino grueso del equino, se extiende desde la terminación del ileón hasta el ano, su longitud aproximadamente de 7.58 metros. Difiere del intestino delgado por su mayor tamaño y en su mayor parte saculado. Posee cintillas longitudinales y tiene una posición más fija y se divide en el ciego, colon mayor, colon menor y recto. Aquí ustedes lo pueden ver directamente en la imagen, las diferentes, todo el sistema digestivo como tal del equino. En el ciego habitan millones de bacterias y de protozoos, ¿cierto? Esos carbohidratos solubles que sobrepasaron el intestino delgado sin ser digeridos y pasaron al intestino grueso. Entonces esas bacterias y los protozoos que se encuentran en el intestino grueso van a generar para que se realice ese proceso de síntesis y pues, se puedan como tal ser absorbidos como tal por el organismo. El colon mayor empieza en el orificio secocólico y termina juntándose con el colon menor detrás del saco ciego del estómago y mide de 3 a 3.7 metros de largo y su diámetro mide de 20 a 25 centímetros. Su capacidad es más doble que la del ciego. Y el recto es la porción terminal del intestino y se extiende desde el estrecho anterior de la pelvis hasta el ano. Su longitud es de 30 centímetros aproximadamente y su dirección puede ser recta o obliqua. Bueno, entonces tenemos los órganos anexos. Tenemos los órganos anexos. Este es como tal el hígado. Aquí tenemos la vesícula biliar. Aquí tenemos el páncreas. Aquí tenemos como tal el coledoco. Aquí tenemos el esfínter de Oddi. Tenemos el duodeno. Tenemos el conducto hepático y el conducto cístico. Estos conductos son entonces como el hígado genera estas secreciones, la vesícula biliar genera estas secreciones, pasan directamente por estos dos conductos, el hepático y el cístico pasan directamente ¿a dónde? Al duodeno, ¿cierto? Y aquí tenemos el conducto pancreático, como ustedes lo pueden ver, que pasa también directamente ¿a dónde? Al duodeno. Entonces tenemos que es un órgano del aparato digestivo de forma cuadrilátera, se ubica a la derecha del plano medio, su cara dorsal se relaciona con el hígado y riñón derecho. El conducto excretor pancreático desemboca en el duodeno aproximadamente a 30 centímetros más atrás de su desembocadura del conducto coledoco en bovinos, secretando las enzimas necesarias para la digestión. Las hormonas que secreta es la insulina para bajar el valor de glucemia, mientras que el glucagón sube el valor de glucemia. Aquí tenemos el hígado, en la glándula mayor del cuerpo, está situado únicamente en la superficie abdominal del diafragma a la derecha del plano medio y presenta dos caras. Presenta la cara parietal y la cara visceral. Tenemos la vesícula biliar, es un saco periforme de 20 a 30 centímetros relacionado con la cara visceral del hígado. Una nota muy importante es que una de las características que diferencia al porcino del equino es su vesícula biliar. El equino no la posee porque la producción de bilis que realiza el hígado secreta directamente al duodeno. Muchísimas gracias a todos por la atención prestada. Espero que haya sido comprendida como tal toda la parte del sistema digestivo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.